¿Qué tal? Buenos días, soy el doctor Cairuz Perelló Juan Ignacio, residente de segundo año del Hospital Militar Central, y junto a mis tutores, la doctora Petrovich Selene y el doctor Rodríguez Plata Juan Manuel, voy a presentar el Ateneo Central del día de la fecha. Antes que nada los invito a copiar el código para posteriormente responder unas preguntas. Bueno, en el caso del día de hoy voy a presentar a una paciente que ingresó por el servicio de neurología. Es una paciente de sexo femenino de 40 años de edad, de un IMC de 23,8, que en ese momento no refería factores de riesgo, tampoco antecedentes cardiovasculares. Como otros antecedentes presentaba vitiligo, hipotiroidismo y nódulos tiroideos. Como medicación habitual solamente tomaba levotiroxina 50 microgramos. El motivo de consulta fue un cuadro clínico de 24 horas de evolución, el cual inicia con cefalea, que posteriormente cede con la toma de analgésicos, evoluciona con vértigo, ahí la paciente decide recostarse, evoluciona con paresia brachiocrural izquierda, permanece en su domicilio esperando a que ceda un poco la sintomatología, pero posteriormente evoluciona a afasia y extraída a consulta. Lo recibe el servicio de neurología, se le realiza una tomografía de cerebro, en donde se ven múltiples imágenes hipodensas en hemisferio cerebral izquierdo. En el informe habla de área focal hipodensa de localización subcortical, acompañada de imágenes focales similares en el centro semioval homolateral, sin observarse extravasación de sangre reciente, intra ni extraaxial. Con esto se realiza una resonancia magnética de cerebro, donde se ven múltiples imágenes restrictivas en el hemisferio cerebral izquierdo, que compromete tanto lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital. Acá vemos las imágenes de la angiotomografía de vasos intracraneanos, que no se observan alteraciones con su respectiva reconstrucción 3D. Vasos extracraneales también sin particularidades. En el informe se evidencian múltiples imágenes restrictivas en secuencia de difusión a nivel cortical y subcortical, dispersos en el hemisferio cerebral izquierdo y múltiples territorios vasculares, de distribución fronto-pariento-temporo-occipital y ganglionar basal, compatible con eventos isquémicos subagudos. Ante la sospecha de que el origen de este ACV sea de origen cardioembólico, se realiza un ecocardiograma transtorácico. Invito a los doctores a ver si quieren describir las imágenes. Ahí, o sea, sin saber el devenir de la paciente, ahí sobre la bala anterior mitral hay una imagen con un aumento de la densidad, en un contexto de un evento probablemente cardioembólico, como vendría en general, pero por ahora no se ve. Al menos rara la bala lateral. ¿Cómo? Al menos rara. Sí, no se ve en el caso, ¿no? La bala anterior tiene un aumento de la densidad que uno no puede definir por esa sola imagen. Hacer lo que corresponde. Está ahí. Sí. Bien. Es una imagen que no define, pero que obliga a buscar más.
hay Flavio que tiene más experiencia, por ahí, o sea, que uno cuando hace eco ve esa barra te llama la atención, por lo menos para prestar atención. Y aparte de una mujer que queda bien, la señora. 40. No, una de 40 años no es así. Que tendría que tener una columna normal. Ahí sí, no, ahí es más clara. Que tiene una masa ahí cerca de la fosa oval. Mira, no es un poco más fuerte o acercarse al micrófono, pero no se escucha la si no, tiene que acá. No, digo, ahí se ve más claramente en ese eje de 5 cámaras, una masa de la fosa oval bastante grande. Se ve 4 centímetros de diámetro, de densidad intermedia, ¿no? Voy a hacer la presentación. Poco móvil, no es tan móvil, la imagen. Y que uno, digamos, por localización y posibilidades de teología, lo va a atribuir a rombo o a un carrillo. Probablemente soma. Está pensando en definir la teología, ¿no? Lo que se ve por Doppler color, la banda mitral no parece tener incidencia importante. Bueno, mucho más para estudiar. Sí, más o menos 13 ciertos por 15 milímetros. No sé si a vos se te ocurre alguna otra etiología de esa masa. Y la verdad que no, todos sospecharíamos sacarla de eso, por lo vivo a la caleta de cabeza abajo. Así vamos a ver. Estamos fuera. Sí, estamos fuera, tuvimos mañana. ¿No se puede esconder eso? Esperen para votar que ¿No se puede esconder? No. se puede guardar el medio. Porque pide dimensión. Claro, tenés que conectarlo con la cámara. La cámara se sacar el código. Bueno, un 73% de los votantes eligió la posibilidad del mixoma. ¿Sí? Bueno, en el informe entonces del ecocardiograma Doppler se evidencia que diámetros, espesor y funciones tanto del ventrículo izquierdo como derecho conservados, sin valvulopatías, pericardio libre, y se observan dos masas, una que se extiende aproximadamente 2,5 centímetros sobre el tabique interauricular, sin talle definido, de alta movilidad, de aspecto heterogéneo y friable dentro de la aurícula izquierda, y la segunda de forma ovoidea, aproximadamente de 14 por 4 milímetros, más próxima a la válvula anterior mitral. Con esto el servicio de neurología lo pasa de servicio al servicio de cardiología. Nosotros recibimos ahora una paciente lúcida, había mejorado toda su sintomatología, la afasia, con solamente la presencia de leve dismetría derecha, después signos vitales totalmente normales, R1, R2 normofonéticos, silencios libres, estaba bien perfundida sin edemas, y el examen físico tanto digestivo como respiratorio, sin particularidades. Se iniciaba a nivel de piel y faneras, solamente máculas hipocrómicas distales y periorificiales, correspondiente con el vitiligo.
Un laboratorio completamente normal, sin valor patológico. El electrocardiograma presentaba un ritmo sinusal, alrededor de 75 latidos por minuto, el eje en cero, sin signos de isquemia aguda, sin valor patológico tampoco. La radiografía de tórax centrada, proyección de frente, completa, sin signos de fracturas ni fisuras, ni consolidado ni pitón, ni de redistribución de flujo, senos libres e índice cardiotorácico dentro de límites normales. Habiendo paciente, se puede reinterrogarla y ella refiere un antecedente heredofamiliar. De su núcleo familiar, correspondida por 13 personas, 5, incluida ellas, presentó tumores cardíacos, ¿sí? De los cuales todos, exceptuando a ella, fallecieron por esta causa. La primera fue la madre, alrededor de los 48 años, ella debuta con un evento de ACV, se llega al diagnóstico de tumor cardíaco y muere posterior a la cirugía cardiovascular. Después su hermano mayor, alrededor de los 28 años, debuta con sintomatología que ella lo describe compatible con isquemia de miembros. Ella refiere que el hermano sentía dolores, primero el miembro superior izquierdo, que cedía, después comenzaba el miembro inferior, así sucesivamente, hasta que debuta con un episodio de ACV. Se realiza cirugía cardiovascular, la cual tampoco sobrevive a la misma. Después su hermano menor, también a la edad de 40 años, a raíz de que la madre y uno de sus hermanos presentó tumores cardíacos, el resto de la familia, con diferente entendimiento de la enfermedad, se fue siguiendo con ecocardiograma. Este hermano se encontró, sin presentar ninguna sintomatología, el tumor cardíaco, decide operarse, cirugía sin particularidades, se fue de alta, pasó 6-7 años y en un ecocontrol el tumor había recidivado y no solamente en cavidad auricular, sino que en varias cavidades cardíacas. Se decide someterse nuevamente a la cirugía, en la cual sale con marcapasos, también sin particularidad de la cirugía. No tuvo controles posteriores con el marcapaso y tiene una muerte súbita en domicilio. Una de sus hermanas también, a la edad de 33 años, fallece. Por medio de ecocardiograma se había diagnosticado el tumor cardíaco, pero ella decide no operarse. Después debuta con insuficiencia cardíaca, disnea, edema de miembros inferiores. Se decide someter a la cirugía, pero alrededor del mes del posoperatorio también fallece en el nosocomio. Se realiza entonces el ecocardiograma transesofágico. Los invito también a comentar las imágenes. Bueno, Cambiar de lugar, ¿no? bueno, este lo hicimos nosotros, así que tiene una masa con múltiples prolongaciones, bien adherida a la fosa oval, que calculo que es la que se ve claramente ahí en el transtorácico, pero nos llamó también la atención que la masa tenía una continuidad hacia el plano valvular mitral, sin llegar a tocarlo, pero parecía como que se extendía a través del septum interauricular, lo cual fue motivo de advertencia, digamos, a los cirujanos, porque pensamos que iban a tener que hacer una resección amplia. Acá, dadas las características así tan vegetante, con forma de anémona, surgió la posibilidad también de que esto fuera un fibroblastoma, raro por la ubicación, pero bueno, era otra de las etiologías que se proponían. Las imágenes son muy elocuentes, no hay mucho más que agregar. Es sésil, tiene una base de implantación amplia, pero no se mueve, no tiene un pedículo. Lo que se mueve son las prolongaciones, ¿no? El resto mecovital, una leve dilatación auricular izquierda, la de escuela no tenía trombos. Es otra cosa que descartamos cuando estudiamos fuentes cardioembólicas. El ventrículo izquierdo tenía función normal.
Y ahí estábamos midiendo la otra masa que nos parecía más cerca de la válvula mitral. La válvula aórtica es tricúspide y es normal, la válvula tricúspide también. No tenía dilatación de cavidades derechas ni del tronco de la arteria pulmonar. Hay planos poco convencionales porque estábamos tratando de establecer cuál era la adherencia de la masa a la pared de la aurícula izquierda para darle la información al cirujano. Y más o menos las mediciones eran parecidas a las que habíamos visto en el transtorácico, ¿no? Tiene insuficiencia mitral leve. Aorta con algo de aumento del espesor íntima media, pero nada más. Bueno, muchas gracias, doctor. Entonces, en el informe del ecocardiograma esofágico, evidencian dos masas intraauriculares, la mayor muy móvil, que impresiona esta ladería a nivel de la fosa oval, con un pedículo de alrededor de 2,4 milímetros de aspecto velloso, irregular, con vellos protruyentes, de aproximadamente 27 por 17 milímetros, de ecogenicidad mixta, la otra más pequeña, poco móvil y ubicada más próxima a la válvula mitral. El septo auricular indemne, aurícula derecha que no se observan shunts y válvula mitral sin estenosis ni insuficiencia. Entonces, con este nuevo ecocardiograma esofágico, los invito a hacer la segunda votación sobre qué conducta se tomaría con esta nueva sospecha. Cirugía durante internación, cirugía diferida por evento embólico neurológico reciente, por sospecha de trombo antipopulación y nuevo ET en una semana, y pantomografía al paciente con sospecha de endocarditis infecciosa buscando émbolos sépticos. Un momentito más y terminamos el cuestionario. Un 62% eligió la cirugía durante internación, mientras que un 31% la cirugía diferida por evento embólico neurológico. Lo que se decide con esta paciente es la cirugía durante la internación. Se realiza la resección de un tumor intraauricular izquierdo con cierre de defecto auricular, con parche pericardio, con adecuados tiempos de bomba. Sin complicaciones intra ni posoperatorias, y se decide el alta hospitalaria anticoagulada por el parche intraauricular. Posteriormente se recibe la anatomía patológica alrededor del mes, donde se observa una proliferación de células con abundante citoplasma y núcleos laxos que se disponen en pequeños grupos inmersos en un estroma mixoide. Entonces llega el diagnóstico que la tumoración que se encontraba en el corazón era el mixoma cardíaco.
Con esto paso a la revisión bibliográfica. Los tumores cardíacos son una patología infrecuente, ¿sí? En donde los tumores secundarios son 30-40% más frecuentes que los primarios, ¿sí? Siempre hablando de las metástasis. Dentro de los primarios encontramos benignos y malignos, que dentro de los mismos, los benignos son más frecuentes, y entre ellos el mixoma es el que tiene mayor frecuencia, alrededor del 40-50% de estos. Pueden presentar diversa sintomatología, dependiendo de la característica del tumor y la cavidad cardíaca que ocupe. Puede ir desde insuficiencia cardíaca, dolor precordial, compromiso valvular, compromiso eléctrico, generando distintos tipos ventriculares, bloqueos auriculoventriculares. Puede generar émbolos a distancia, generando TEP, puede generar isquemia de miembros y accidentes cerebrovasculares. Dentro de ellos, el mixoma es un tumor, ¿sí?, benigno, que el 90% asienta en la aurícula izquierda, y sobre todo se lo sospecha cuando está en la proximidad del foramen oval. Pueden tener distintas características, pueden ser lisos y redondeados, o friables, irregulares y polipoideos. Lo que son lisos y redondeados tienden a generar más efecto de masa y, por ejemplo, generar estenosis, en este caso mitrales. En cambio, los friables, irregulares y polipoideos suelen generar émbolos, ya sea de tumor o de trombos. Pueden ser sésides o pedunculados con tallo estrecho o amplio. La presentación puede ser esporádica en pacientes que no tengan antecedentes, mientras que si está relacionado con antecedentes heredados familiares más enfermedades multisistémicas, se puede hablar de complejo de Carney. El complejo de Carney es un síndrome de herencia autosómico dominante, de penetrancia casi completa, se expresa alrededor del 70-80% a los 40 años, es extremadamente infrecuente y tiene mayor prevalencia en el sexo femenino. La mayoría de estos presentan mutación inactivante del gen que inhibe la subunidad alfa R1 de la proteína quinasa A. Entonces, el complejo de Carney está conformado por mixoma en diferentes localizaciones, hiperpigmentación cutánea y afectación de glándulas endocrinas. Dentro de los mixomas de diferentes localizaciones encontramos mixomas cutáneos, cardíacos y mamarios. Hiperpigmentación cutánea, lo más frecuente de encontrar son lentiginosis, que son máculas hipercrómicas que se encuentran en tronco, espalda, miembros y hasta genitales, y nebus azules. Y dentro de la afectación de glándulas endocrinas, encontramos la afectación de glándulas tiroides, ya sea por nódulos que pueden magnizar y generar un cáncer de tiroides. También podemos encontrar el tumor de la célula de Sertoli en el testículo, adenomas hipoficiarios que pueden generar acromegalia, Cushing, que son ACT y adenomas mamarios. El diagnóstico de estos pacientes se hace con la clínica, ¿sí? Son cualquiera de las alteraciones que nombré previamente, sumado al osteocondromixoma y el schwannoma melanocítico psammatoso. Necesitamos 2 o más de estos para hacer el diagnóstico, o uno de estos más un criterio adicional, que es familiar de primer grado afectado y mutación ya del gen. Esta paciente tiene el mixoma cardíaco, múltiples nódulos hipoecoicos en ecografía de tiroides y el familiar de primer grado afectado. En un estudio que se realizó en pacientes que se dividieron en los 70 pacientes esporádicos más 44 pacientes que presentaban el síndrome de Carney, se evidenció grandes diferencias entre uno y otro. Entre los más destacables, que se expresó en edades más tempranas en el síndrome de Carney, alrededor de los 25-30 años. La relación mujer-hombre siempre fue a favor de la mujer, pero el esporádico fue cercano al 3-1, mientras que en hombre 2-1. La distribución fue 100% auricular en el esporádico, mientras que en el síndrome de Carney alrededor de 3/4 fueron auriculares, y también presentó aparición ventriculares.
El 99% fueron aislados en esporádico y no presentó otra localización, no fueron vía auriculares, no fueron recurrentes y no se encontraban casos familiares. No así en el síndrome de Carnegie, donde se observaron que el 50% fueron múltiples y se encontraron en varias cavidades cardíacas, fueron recurrentes un gran porcentaje y también otro porcentaje que presentaba compromiso familiar. ¿Cuál es el tratamiento para este tipo de pacientes? Básicamente es la exéresis y el tratamiento de los tumores y los trastornos endocrinológicos. Ya sea mixoma cardíaco o mixoma cutáneo, el tratamiento es la exéresis, la adrenalectomía en el síndrome de Cushing, la exéresis del tumor hipofisiario por vía transgenoidal, resección de tumores de tiroides si se sospecha de malignidad, orquidectomía si se sospecha de tumores de células de Sertoli, y en cuanto al schwannoma, sección del tumor primario y tratamiento de las metástasis. El seguimiento básicamente de los pacientes son seguimientos anuales con ecocardiograma, determinación anual de cortisol, determinación de factor de crecimiento, de ecografía tiroideas anuales y también dosaje de las hormonas, ecografía testicular en varones y seguimiento clínico de los adenomas ductales de mama. El estudio genético para estos pacientes es de suma importancia, ¿sí? Debe ser propuesto siempre a los casos índices, y si se detecta que el caso índice es positivo, se debería seguir al resto de los familiares de primer grado. Como conclusión, la anamnesis y el examen físico cobran un valor de relevancia en estos pacientes con mixoma, ya que encontrando este tipo de alteraciones, tanto a nivel cutáneo como endocrinológico, el seguimiento y la sistemática de estos pacientes son distintos tanto a él como a los familiares, y también si uno sospecha en este tipo de síndrome, el comportamiento del tumor son completamente distintos a los pacientes que presentan mixoma esporádico, ya que presentan recurrencias y presentación en otras cámaras cardíacas. Muchas gracias.